Hola, mi nombre es Yesenia Pérez Tapia y yo voy a hablar de las finanzas públicas y el desarrollo económico, instrumento para el equilibrio de la economía y el desarrollo. Instrumentos primarios de la política monetaria. Los instrumentos monetarios han tendido a unificarse a nivel internacional, en contextos diferentes que tienen estructuras monetarias y financieras, también distintas por razones de desarrollo económico, desigual o por razones históricas. Los efectos que se pueden obtener mediante la aplicación de cada uno de los instrumentos monetarios serán distintos. Una de las características comunes que tienen esos instrumentos es que su aplicación es predecible y regular. Ello significa que ante situaciones de inestabilidad, de precios o de tipos de interés, los agentes anticipan cuál va a ser la actuación del Banco Central. Los instrumentos monetarios más clásicos son las operaciones de mercado abierto, la manipulación de la tasa de redescuento y las variaciones en los porcentajes de reservas obligatorias. Operaciones de mercado abierto. Es el instrumento fundamental de la política monetaria en la actualidad. Estas operaciones consisten en la compra y venta de fondos públicos por parte del Banco Central, que dota de liquidez al sistema financiero o a la retirada dependiendo de las necesidades de la economía. Cuando se consideran agregados monetarios como objetivo, esos pueden alcanzarse controlando directamente la liquidez o cambiando los tipos de interés a corto plazo. Como puede apreciarse, hay dos tipos fundamentales de operaciones de mercado abierto: las operaciones en firme y las operaciones en pacto de recompra. Se pueden realizar cuatro tipos de actuaciones. La primera es la elevación de los tipos de interés de los valores, la disminución de los tipos de interés de los valores. 3. La venta de valores por parte del Banco Central. 4. La compra de los valores por parte del Banco Central. Obviamente pueden efectuarse combinaciones a partir de las cuatro variantes citadas. El éxito de las operaciones depende de la amplitud del mercado financiero y más concretamente del volumen y las características de los valores del Estado. La compra-venta de valores a largo plazo en el Banco Central se utiliza con el objeto de variar el tipo de interés de estos. El redescuento. Tipo de interés básico, tasa de descuento. Este instrumento consiste en la adquisición por la autoridad monetaria de valores o efectos descontados con anterioridad por la banca. En la práctica, funcionan como créditos concedidos por el Banco Central a los bancos, con o sin garantía de títulos. El volumen de redescuento se ve afectado por tres tipos de variables. Primero, las líneas de redescuento o límites máximos que puede redescontar el Banco Central. 2. Los sectores económicos sobre los que existe compromiso de redescuento. 3. La tasa de redescuento, es decir, el tipo de interés al cual realizar la operación. Cuando se desea inyectar liquidez al sistema financiero, el Banco Central puede disminuir el tipo de redescuento y aumentar las líneas o cantidades totales de efectos de redescontados. Las variaciones del tipo de redescuento suelen funcionar como señal de alarma, es decir, cómo indicar a los agentes económicos de lo que puede suceder a continuación, lo que significa que los mercados reaccionan de inmediato ante su utilización. Variaciones en los porcentajes de reservas obligatorias. La legislación de muchos países exige a las entidades financieras el mantenimiento de unas reservas frente a sus depósitos, ya sea en dinero legal o en depósitos en el Banco Central. Esas reservas pueden cumplir varios fines, como vienen siendo la solvencia, la liquidez, el control monetario, incluso financiación del déficit público. Al inicio de esta práctica predominó la preocupación por la solvencia y por ello el coeficiente de reserva era rígido y no susceptible de frecuentes variaciones. Existe una enorme diversidad de instrumentos que pueden utilizarse para regular la liquidez y que han sido usados con mayor o menor intensidad en todos los países.
Sin embargo, a medida que las economías se desarrollan y sus mercados financieros se amplían, las políticas monetarias tienden a aplicarse con técnicas indirectas, en las cuales se manipula la liquidez con todos o algunos de los instrumentos antes explicados, para obtener la cifra deseada en algún agregado o el tipo de interés elegido. La liquidez también puede limitarse obligando el cumplimiento de diversos coeficientes, como son el ratio de recursos propios, coeficiente de inversión, además del de la caja. Por último, se puede regular el volumen de crédito en las entidades. Pueden prestar a sus clientes a través de los préstamos en el Banco Central hacia la banca de estructura del sistema financiero. El sistema financiero ha venido experimentando desde la década de los 80 una transformación significativa. Dicho cambio se evidencia en un fortalecimiento de la intermediación financiera, que funciona con base en depósitos y que se conoce con la intermediación bursátil. Esto es, la intermediación bursátil reemplaza a la intermediación bancaria. Este es un proceso de cambio de una estructura financiera simple y altamente autorregulada a una sofisticada y menos regulada. En México, mediante la liberación del sector y privatización de los bancos, a partir de ambos hechos, la Ley de Instituciones de Crédito. La Ley de Instituciones de Crédito, conocido como LIC, orienta el tránsito de la estructura de la banca múltiple existente desde los años 70. El propósito último de esta nueva forma de organización es la explotación de las economías de escala como medio de reducir costos y mejorar rentabilidad, lo que permite enfrentar la competencia internacional. En efecto, la nueva Ley de Instituciones de Crédito establece que la banca múltiple dividirá su capital social en 3 series de acciones. En materia de intermediarios y banca extranjera en México, estas se regulan por el artículo 7 de la ley, además de las reglas generales sobre operaciones y establecimientos de instituciones financieras del exterior, dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con el artículo 8 de la ley, señala que se requiere autorización del Gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar como institución de banca múltiple. Esta facultad es discrecional por su naturaleza. Asimismo, el artículo 9 describe las características corporativas que deben cumplir los interesados para constituir una institución de banca múltiple, y son las siguientes. Primero, la sociedad es anónima de capital fijo organizada de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Segundo, tener por objeto prestar el servicio de banca crédito en los términos. Tercero, deberán contar con un capital sociable y un capital mínimo que corresponda conforme a lo previsto en esta ley. Cuarto, su domicilio social estará en territorio nacional. Quinto, la escritura constitutiva y cualquier modificación a la misma se someterá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e inscribirse en el Registro Público del Comercio. Las acciones representativas únicamente podrán adquirir personas físicas mexicanas, personas morales mexicanas, cuyo capital sea mayoritariamente propiedad de mexicanos, sea efectivamente controladas por los mismos y cumplan los demás requisitos que mediante disposiciones de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Gobierno federal y el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, las sociedades controladoras a que se refiere la ley para regular las coordinación de las políticas fiscal y monetaria. Las actuaciones en materia fiscal y monetaria deben coordinarse necesariamente, aunque hasta ahora solo se ha planteado el tema desde la óptica de la política fiscal, por lo que un análisis complementario y que al mismo tiempo tenga cierto sentido recapitulativo resulta muy conveniente. La clave sería: ¿qué consecuencias plantea una acción fiscal expansiva a la política monetaria? La respuesta no puede ser unívoca, en el sentido de que depende de los factores básicos, como son el papel que asignemos a la política monetaria, que es el pasivo. Segundo, el papel pasivo activo de la política monetaria depende también de la forma elegida para financiar el déficit público.
emisión de dinero y o deuda pública interna. Un análisis completo en torno a esta cuestión llevaría a tratar separadamente los siguientes elementos. A. Política monetaria pasiva con déficit público financiado por vía monetaria. B. Política monetaria pasiva con déficit público financiado por deuda pública. C. Política monetaria activa con déficit público financiado por vía monetaria. Y D. Política monetaria activa con déficit público financiero con emisión de deuda pública.